Hola, soy Jorge Ramos, profesor del curso ICM 3762, Método Moderno de Manufactura, y en esta tercera cápsula nos haremos algunas preguntas importantes que trataremos durante el semestre. Partimos entonces con una hipótesis que dice: Chile no es un país industrializado debido a... Es importante resolver este planteamiento y entender si es válido y si lo es, por qué, y qué medidas se pueden optar a futuro, probablemente en el mediano o largo plazo, para revertir esta situación. Pero un hecho real es que en los medios constantemente figura este tipo de noticias. Por ejemplo, ¿y si Chile no tuviera cobre? Un escenario posible y aterrador. En otras palabras, indica que somos fuertemente dependientes, como sabemos, ¿cierto?, de este mineral. Por lo tanto, somos un país que podríamos decir casi monoproductor de una materia prima cuyo precio está definido por los vaivenes del mercado. Recientemente, como sabemos, el precio está en un superciclo, lo cual es beneficioso. Pero, ¿qué pasa si esta situación o precio baja en el futuro? ¿Qué ocurre con la economía? Por lo tanto, surge entonces esta necesidad de saber si Chile es un país industrializado que puede de alguna forma llegar a no tener que depender puramente de este tipo de productos. Otra evidencia bastante negativa es esta tendencia a la baja desde el año 2008, que se extrapola hasta el 2024, del porcentaje de la manufactura en el PIB nacional, la cual baja desde casi un 11% hasta una estimación de un 8%. Los países promedio industrializados tienen hoy día una participación de la manufactura en el PIB de 16%. Bueno, algunos de ustedes tal vez no han escuchado el término o no saben lo que es el término PIB o PIB, lo vamos a también ver durante el curso en su debido momento. En el año 2015 ya teníamos también estas nefastas noticias, ¿cierto?, donde la industria metalúrgica y metalmecánica, algo que nos toca directamente a los ingenieros mecánicos, ¿cierto?, que indicaban que las cifras estaban en nivel rojo. Y durante ese periodo hasta ahora hubieron muchas empresas que tuvieron que cerrar. Son conocidos los casos de Madeco, una empresa de manufactura de cobre, o también empresas vinculadas a la manufactura del aluminio, o el caso muy sorprendente de Maersk, una empresa que se instaló para fabricar contenedores refrigerados en el puerto de San Antonio y que a los pocos años tuvo que cerrar operaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué está produciendo eso? ¿Qué ha impedido que Chile sea un país que logre una industrialización sostenida en el tiempo, como otros países no han logrado? La situación de la manufactura a nivel mundial no solamente es negativa en Chile, sino también sorprendentemente en países como Estados Unidos, Australia, México y muchos otros más. Ya vimos en la cápsula anterior cómo Estados Unidos logró un desarrollo industrial gracias a la revolución industrial que heredó de Inglaterra y que durante casi gran parte del siglo pasado permitió un avance tecnológico y en manufactura sorprendente, pero se ha visto mermado en los últimos 20 años, producto de muchos factores que también veremos en su momento. Lo mismo con economías como Australia. Australia también es un heredero de la Revolución Industrial de Inglaterra, pero también ha sufrido fuertemente golpes asociados a la producción, sobre todo del tipo automotriz. México también, un gigante dentro de la economía latinoamericana, sí, un país que no fue colonizado por Inglaterra, sino más bien pertenece, al igual que Chile, a los países de colonización hispana, española, ¿cierto? Pero bien por su tamaño y cercanía al gigante de Estados Unidos también se ha visto afectado fuertemente en su capacidad de industrialización y manufactura. Entonces estos países han reaccionado ya en los últimos 10 años con estrategias para poder revertir esta situación. Estados Unidos incluso planteó desde el gobierno de Obama, ¿cierto?, una política para poder salir de esta caída fuerte. Perdieron casi 6 millones de puestos de trabajo, producto de la caída de la industria automotriz en la zona de Detroit, y por lo tanto se están reinventando frente a otras economías que crecen de manera sostenible y muy rápidamente. Chile, que es un país que sin duda en la región ha tenido un crecimiento sorprendente en los últimos 30 años, ¿cierto?, desde el punto de vista macroeconómico,
Aún así es un país que, por ejemplo, en la medida del stock de capital, que es la capacidad de infraestructura instalada en el país, sobre todo infraestructura social a la producción o manufactura, tiene una brecha casi de un 50% menor a la que tiene Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país isleño, ¿cierto? Se dice que Chile también es un país isleño por la geografía que comparte, ¿no? Pero es un país como Nueva Zelanda mucho más pequeño, bastante aislado, ¿cierto? Pero sí también con una fundación producto de Inglaterra, la cual hereda su tradición industrializadora y le permite desde ya mucho tiempo tener una capacidad de producción mucho mayor a la que tiene Chile. Entonces Chile, si bien tiene una mayor tasa de crecimiento económico que Nueva Zelanda en estos últimos 10 años, aún así no ha sido capaz de sobrepasar el stock de capital industrial que este país tiene. Por lo tanto, Nueva Zelanda es un país casi doblemente más industrializado que Chile. A nivel mundial, como dije, muchas economías que hace 20, 30 años atrás se perfilaban como países altamente desarrollados y con cifras macroeconómicas positivas y crecimientos positivos, han experimentado disminuciones de la contribución de la manufactura en el PIB, de manera que han bajado de, pensemos, un 30% hacia un 15%. En el caso de Japón, que es sorprendente, Francia, Alemania, Estados Unidos, Australia, Canadá, ¿cierto? Y aparecen estas economías como China, sabemos, y otros tigres asiáticos como Tailandia e incluso la India con crecimientos positivos. China es un caso sorprendente, ¿cierto? Hacia el año 2010 ya superaba con creces a Estados Unidos en relación a su tasa de crecimiento del Producto Interno. A través de este curso vamos a referirnos a muchos aspectos históricos sobre la economía global, asociada a la manufactura. Vamos a partir con textos de Robert Allen, eh, para seguir con otras indicaciones que nos dan autores como Václav Smil, ¿cierto? O Williams Lewis sobre lo que es productividad, producción, industrialización. Los casos de cómo el comercio, ¿cierto? Y sobre todo el comercio de materias primas, que es el caso de Chile desde su formación como país autónomo al dejar la colonia, ¿cierto? Han provocado tal vez más pobreza que enriquecimiento, al transar productos commodities, ¿cierto? Como era en su momento el guano, el trigo, ¿cierto? El salitre, como conocemos, hoy día el cobre y otras materias primas como la madera, a cambio de productos de alta tecnología. Vendemos cobre, compramos autos de última generación. También libros como el surgimiento del resto, ¿cierto? El resto se considera a todos los países del mundo que no fueron parte de la colonización inglesa y por lo tanto no se beneficiaron de la revolución industrial tanto como los países de esa órbita, ¿cierto? Algunos de ellos tuvieron un crecimiento sorprendente después de la guerra, ¿cierto? Ya desde los años 60 en adelante, y los ejemplos son conocidos, ¿cierto? Japón es un caso, Corea, ¿cierto? Malasia, Singapur, Tailandia, ¿cierto? Entonces, también Alice Hampson, investigadora del MIT, que falleció años atrás, deja un testimonio muy interesante de cómo esos países lograron tener emerger, incluso no siendo partícipes de esta herencia de la revolución industrial. Finalmente, se va a leer al comienzo del curso y será parte de la tarea número 1, la meta de Eliyahu Goldratt, ¿cierto? Por lo tanto, los invito a que en biblioteca o tal vez lo tienen o puedan conseguir el libro para que lo vayan leyendo, pues en la tarea 1 tienen que aplicarlo concretamente en un caso de alguna industria productiva en Chile. Finalmente, este verano he podido leer estos libros que se muestran acá sobre cómo, si bien no versan directamente con temas de manufactura, pero reiteradamente mencionan cómo la relación de Chile con Estados Unidos y cómo la relación de Chile con Inglaterra también en relación al tema del salitre, tal vez frenaron parte del desarrollo industrial que Chile debió haber tenido una vez que ya se formó como una república independiente. Entonces, luego de este relato mío un poco pesimista, la pregunta: ¿es tan pesimista el escenario de la manufactura en Chile? Sería válido cuestionarse, no quiero dejarlos con una sensación de que está todo perdido. Y realmente hay un potencial local en manufactura avanzada, ¿cierto? Acá estoy nombrando
15 empresas, ¿cierto?, chilenas que se dice que tienen expresiones de manufactura avanzada. Una es Neptuno Pumps, ¿cierto?, que produce íntegramente bombas para la minería. La empresa Repairco, que las repara, pero también las produce, ¿cierto? Dilco, que es conocido por la fabricación de martillos percutores que se exportan. Beir, una empresa de productos de goma a través de procesos de vulcanización, ¿cierto? Que también produce componentes de impulsión y bombas, y muchas otras más, como también Demaco, hemos conocido como empresa de corte, láser y fabricación metal, o Pichi, lo mismo, modelería metálica de alta calidad para lo que son restaurantes, ¿cierto? Y servicios médicos. Reborn Electric, una empresa que hace retrofitting de los camiones diésel, ¿cierto? O transporte diésel a eléctrico. Powertrain Technologies, otra empresa también, hacen retrofitting de los motores diésel para que sean operativos en faenas mineras de alta altura, ¿cierto? Y otras empresas también conocidas como Asenav, en la fabricación de naves marítimas, o ENAER, como la Industria Nacional Aeronáutica, que fabrican componentes de aviación, y otras como Renault Cormecánica, que fabrica 500.000 cajas de cambio, ¿cierto? Que son partes de muchos modelos de automóviles en el mundo. Komatsu tiene operaciones en Chile, tiene una planta de remanufactura y ha hecho innovaciones en productos completamente diseñados y fabricados en Chile. Y otras como Tecnosteel y varias más que también están vinculadas siempre al rubro de la minería. Sin duda, la minería es un pilar importante, es una industria tractora, en la cual la manufactura la apoya para el desarrollo de más productos que puedan ser fabricados en el país, no necesariamente importados. Se espera que estos productos de fabricación local en el futuro puedan también ser exportados y podamos nosotros llevar tecnología de minería a países donde se esté desarrollando esta actividad. Finalmente, este es el ejemplo de, tal vez muy emblemático, de Komatsu. Komatsu fabrica camiones de minería, estos camiones de gran envergadura. Chile es uno de los compradores número uno de este tipo de camión por la gran actividad minera en la región. Y algunas de las componentes, en particular la tolva, donde se deposita el mineral, ha sido completamente rediseñada por una empresa nacional, ¿cierto?, de ex ingenieros de nuestra casa de estudio, que ya en 30 años desarrollaron una nueva tolva mucho más liviana, mucho más resistente, con mayor capacidad, y que finalmente Komatsu la adquiere como parte integral de sus vehículos. Por lo tanto, Komatsu adquiere esta empresa DT High Load, ¿cierto?, de origen chileno, y es parte ahora de la cartera de productos de esta gran empresa japonesa. Bueno, con esto quiero ya cerrar estas 3 cápsulas introductorias para que puedan hacerse una idea del curso en todos los aspectos de la temática en sí, de la manufactura en la historia del hombre, que es importante que recordemos y sepamos los aspectos administrativos, la génesis de este curso, donde sale, y finalmente cuáles son las problemáticas, las hipótesis que queremos tratar de estudiar y las preguntas que queremos resolver en relación a si Chile es o no un país con industrialización suficiente y qué podemos hacer al respecto, ¿cierto? Ustedes están muchos a puertas de obtener su título profesional y van a ir al mundo profesional y serán los agentes de cambio para poder revertir esta situación, si es que se lo proponen y tienen la oportunidad de participar en este proceso. Así que me despido por el momento, vendrán más cápsulas sobre ya las materias específicas, de manera de poder producir un resumen a priori de las clases y les permita entender mejor la materia. Nos vemos.